Hola, hola, bendiciones, feliz viernes. Ya estamos pues cerrando semana, estamos por algunos la semana laboral termina hoy. Bueno, pues las mejores bendiciones y cosas buenas. Hay una frase que se le atribuye a Santa Teresita del Niño Jesús, una santa providencial, una santa increíble, al punto de ser doctora de la iglesia, que dice que de devociones absurdas y santos amargados, líbrame Señor. Y al reflexionar en el Evangelio de hoy y ver a Jesús en una actitud tal vez un poco compleja para nuestro entender, pues es en esa pues experiencia de Cristo misericordioso, amoroso que siempre fue, verlo echando a los mercaderes del templo y demás, pues al reflexionar sobre ese texto se me venía esa frase a mi mente porque es una realidad que actualmente pues estamos viviendo y que ha sido siempre parte de la experiencia de la iglesia. ¿Y a qué voy con esto? ¿A qué punto quiero llegar? Bueno, hoy estamos viviendo unas situaciones de crisis dentro del tema de la iglesia. La gente cada vez cree menos, hay menos vocaciones, hay pues algunas situaciones, tal vez dudas a nivel moral. Ya el católico no practica. Ahora hay muchos católicos no practicantes, como si verdaderamente eso existiera. Y en fin, digamos, hay muchas realidades que a veces nos hacen perder la fe. Y resulta que producto de esta crisis, pues se han empezado a levantar movimientos, grupos, que si volvemos a lo tradicional, sino que no, que lo importante es el modernismo, que lo viejo hay que desterrarlo, que lo nuevo es herético, que el Papa ya no sirve, que ese no es el verdadero Papa. Y, y al final del camino, con el amor y misericordia que debe privar dentro de la experiencia de fe, al final todos esos grupos se convierten en eso, en mercaderes. Tal vez no porque te vendan o no porque estén pues ofreciendo algo económicamente, pero al final del camino te privan de la verdadera esencia y sentido de la iglesia. Ok, vamos a partir de algo muy importante que no podemos obviar. Dice la frase: por la verdad murió Cristo. Y Cristo nos dio una doctrina, nos dio una enseñanza, nos dio el camino, nos marcó el camino para llegar a la santidad, que al final es la vocación primaria, como siempre hemos dicho, del cristiano, y sobre todo el único camino para llegar a Cristo, para llegar a la patria definitiva, para llegar al cielo. Pero siempre el Señor puso en contexto cada una de las cosas, y sobre todo y en primer lugar, una de las más importantes, que la ley primordial de la vida cristiana es el amor y el servicio a los demás. Y lo segundo es que debemos, y lo que la iglesia ha enseñado es odiar el pecado, aborrecer el pecado, pero amar el pecado, porque recordemos también que Jesús, aquel joven que prefirió sus riquezas antes que dejar el camino, o por lo menos en ese primer texto que nos hablaba de ese joven rico, donde Jesús decía: es más fácil que un camello entre en el ojo de una aguja a que un rico entre el reino de Dios. Dice que el Señor lo mira con amor, primero que nada, a pesar de que quizá en su corazón conocía la respuesta. Y que bueno, ahí tampoco el texto nos dice que él no pudo haberse convertido después, pero por lo menos en ese momento específico, ante su negativa de poder cumplir con las exigencias del reino, pues el Señor lo mira con misericordia. Entonces, ¿a qué voy con todo esto y esta reflexión? Es importante que recordemos que la iglesia, nosotros como miembros de la iglesia, estamos llamados a ser casa de oración, donde lo que prive sea el encuentro con Dios. Y por consecuente, pues es necesario que entendamos que todo lo que hagamos, todo lo que expongamos, todo lo que defendamos, tiene que estar movido por lo que decía el apóstol Pedro: dar razón de nuestra esperanza, pero con amabilidad. Hoy es verdaderamente, como les digo, parece un mercado, el montón de ideologías que vuelan y que están equivocados, y que estos son unos herejes, y que estos son una gente amarrada al pasado y demás. Y no, es dejar orar para que el dinamismo del Espíritu Santo ilumine los corazones, no solamente de aquellos que tendrán que tomar decisiones, empezando por el Papa, los obispos, los sacerdotes,
pero también a cada uno de nosotros para que tomemos el lugar que nos corresponde en la construcción del reino de Dios. Pero debemos doblar rodillas. Es cierto, debemos de formarnos, debemos de debatir los errores. La iglesia se ha mantenido y ha tenido esa consistencia por los 2000 años que tiene, donde se han dado circunstancias y se ha reunido y a la luz del Espíritu Santo ha venido dando respuestas. De ahí aparecen los dogmas, de ahí se sostiene la Eucaristía, de ahí se sostiene todos esos regalos que el mismo Cristo nos ha dado. Por el sano debate siempre a la luz del Espíritu Santo. Como el Concilio de Jerusalén, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Pero es necesario también que le abramos en par las puertas de la iglesia, las puertas de nuestra vida, que es parte de la iglesia, al Espíritu Santo. No seamos mercaderes de la fe. No vengamos a meter doctrinas extrañas, porque eso es lo que decía Santa Teresa y es la frase con la que empezaba, de devociones absurdas. No hagamos inventos que nos quiten la fe. No metamos abusos litúrgicos. No llevemos muñecos, no llevemos títeres, no llevemos aplausos a la celebración eucarística. Pero tampoco seamos santos amargados. ¿Qué quiere decir esto? No critiquemos de una manera pues sin misericordia. No señalemos con ese dedo inquisidor a aquel que falla, sino primero pidamos al Señor la paz y el amor y después corrijamos con amor. Esa es la esencia de esto. Jesús tuvo que hacer un signo profético, un signo que levantó, como decía en la homilía de hoy Monseñor Munilla, que sensibilizar a la gente, porque al final estaba cayendo en un ritualismo que no lo acercaba a Dios verdaderamente. Hoy, que todo esto que estemos viviendo, que estos sacudones que estamos pues en ese sentido viviendo a nivel de iglesia, también nos haga sensibles a nosotros y nos invite a entender que es Dios el que debe de privar y es su amor el que guía a la iglesia cuando la iglesia se deja mover por él. Entonces, empezando por cada uno de nosotros, en primer lugar doblemos rodillas, formémonos, hagamos un criterio y cuando tengamos que hablar, hablemos, pero siempre desde la voz del Espíritu Santo. Que ese don de lenguas, esa que se dio en Pentecostés, pues sea ahorita. Y no por hablar lenguas extranjeras o que nuestras lenguas se vuelvan inteligibles a extranjeros, sino que podamos hablar movidos por el Espíritu Santo. Que tengamos ese don de profecía, que tengamos ese don de amor, pero sobre todo que llevemos a los demás a Cristo. Bendiciones.